Perfecto, pues muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy en esta sesión. Yo soy Luz María Villegas y a nombre de FinTech México les damos la más cordial bienvenida. Quiero agradecer primeramente a nuestros organizadores del día de hoy, Business Expansion Consultancy Partners y a Novasec por organizar este webinar. Muchas gracias. Les voy a platicar antes que nada acerca de estas dos compañías y posteriormente voy a presentar a los expertos del día de hoy. Como ustedes saben, estas sesiones al final tenemos preguntas y respuestas. Pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat y las contestaremos al final de la plática. Les presento Business Expansion Consultancy Partners. Es un grupo de experimentados ejecutivos, consultores y empresas que forman un equipo de consultoría especializada que promueve la efectiva gestión de riesgos y expansión de fintechs, startups y cualquier empresa en México y Latinoamérica. Sus socios y consultores tienen una vasta experiencia en el sector financiero en México y Latinoamérica y han apoyado a bancos y fintechs en sus procesos para obtener sus licencias de operación, alineando y documentando sus procesos operativos de governance, compliance y de gestión de riesgos, principalmente en el ámbito de TI, de seguridad de la información y ciberseguridad. Por otro lado, Novasec es una empresa con 14 años de experiencia, con una solución única para la gestión del gobierno, el riesgo y el cumplimiento corporativo, GRC, permitiendo proteger los negocios de sus clientes, asesorándolos continuamente para hacer esta gestión más automatizada, fácil y eficaz. Cuentan con un portafolio de más de 40 empresas en Latinoamérica, lo que refleja sólida experiencia acompañando a organizaciones de diferentes sectores a la implementación exitosa de la solución Novasec GRC. Hace 2 años ha iniciado su expansión al mercado de Estados Unidos con la solución Z-Horse, lo que le permite llegar a clientes de otras regiones con una solución robusta de implementación en corto tiempo para seguir contribuyendo a la tranquilidad de las organizaciones con una gestión ágil de riesgos. Ahora paso a presentar a nuestros especialistas del día de hoy. Pedro Alfonso Perusquía Hernández. Pedro es un profesional de tecnología de la información con una carrera larga y ecléctica que le ha permitido adquirir experiencia técnica y gerencial en todos los ámbitos de TI, con un conocimiento profundo de los negocios y una amplia experiencia en servicios financieros, ventas al menudeo y telefonía. Siempre enfocado en la solución de problemas y el logro de objetivos, lo cual le permitió mantener largas trayectorias laborales en Banamex, Grupo Electra, Banco Azteca y AT&T y Usacell. Por otro lado, contamos con la participación de la ingeniera Angélica Hernández. Angélica es consultora GRC de Novasec, con una trayectoria de 18 años en los que ha acompañado a las organizaciones en la implementación de soluciones de software GRC. Cuenta con amplia experiencia y conocimiento para aportar en el entendimiento de las funcionalidades de la suite Novasec GRC y que seamos sus aliados en la gestión integral de riesgos para fortalecer la cultura de gobierno, riesgo y cumplimiento de la organización. Así es que, sin más preámbulos, cedo la palabra a Pedro Alfonso, quien iniciará esta conversación. Muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar viendo el marco jurídico. En las diversas disposiciones emitidas por las autoridades encargadas de establecer el marco jurídico que rige a las fintechs, aunque esto podría aplicar para otras industrias, se toca el tema de la gestión de riesgos operacional en varios artículos y lineamientos. En algunos casos de manera general e incluso somera, y en otros de forma explícita y profunda. Pero en general se pide que las instituciones tengan procesos de gestión de riesgo. Además, en lo relativo a la continuidad de negocios y seguridad de la información, implica llevar un control de riesgos relacionados a estos temas. Como ejemplo tenemos, en la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, se solicita que tengan políticas de control y análisis de riesgos operacional. Por otra parte, en las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de tecnología financiera, desde las consideraciones se indica: la infraestructura utilizada por las instituciones de financiamiento colectivo es tecnológica
y susceptible de presentar fallas por situaciones o eventos no previstos, lo cual claramente es la definición de riesgos. También desde la solicitud de autorización pide se tenga el esbozo del manual de administración de riesgos. Y en los capítulos quintos y sextos relacionados con la continuidad del negocio y la seguridad de la información, contiene varios artículos en donde explícitamente se habla de la administración de riesgos. Y en el anexo 13 se establece el catálogo de riesgos enfocado a los indicadores de seguridad de la información, que son básicamente indicadores clave de riesgos. También podemos mencionar en las disposiciones aplicables hasta las instituciones de fondos de pago electrónico, referentes a los artículos 48, 54 y 56 de la ley, que básicamente hablan sobre el control interno, la administración de riesgos, el cumplimiento de terceros y la autenticación de acceso a la infraestructura tecnológica. Se toca nuevamente el catálogo de los riesgos y los KRIs mencionados anteriormente, los del anexo 13. En los disposiciones de carácter general a que se refiere en el artículo 58 de la ley, que está relacionado con PLD y financiamiento del terrorismo, en las consideraciones se habla de la importancia de conocer, identificar y comprender los retos, riesgos y vulnerabilidades que los nuevos medios a través de los cuales se presentan servicios. Sí, esto es bien importante. Este habla de PLD y financiamiento al terrorismo, pero también se enfoca en el riesgo operacional. Y en el artículo 3 se establecen que se debe implementar una metodología de evaluación de riesgos a los que se encuentra expuesta, entre otras cosas, la infraestructura tecnológica. Y en el artículo 4 están los requisitos de dicha metodología. En las reglas de SPEI se requiere establecer la administración de riesgos como requisito para la prestación de servicios de participación indirecta y naturalmente para los de participación directa también, y se desarrollan algunos requisitos que se deben cumplir. Y lo mismo podríamos mencionar sobre las disposiciones de carácter general en materia de modelos novedosos y las disposiciones de carácter general relativas a las APIs. Como se comentó al inicio, la forma en que se incluye el tema en los diversos lineamientos no es homogénea, lo cual puede generar confusión en el nivel de cumplimiento al cual debemos llegar. Si a esto le sumamos que todos los lineamientos podrían aplicarnos o no, dependiendo de nuestros servicios y vehículos legales, entonces las dudas pueden aumentar y al final nos encontramos con incumplimientos que debemos resolver sobre procesos ya establecidos. Bueno, después de mencionar esto, pues lo importante es que ahora debemos implementar la gestión de riesgos para poder cumplir con todo lo que nos piden los distintos lineamientos y así cumplir con la regulación. Afortunadamente, el proceso de gestión de riesgos está bien establecido, con pasos específicos ya bien definidos: la identificación, la evaluación del riesgo inherente, la mitigación y remediación, la evaluación del riesgo residual, el monitoreo y reporteo, la revisión y mantenimiento. Y el truco está en la identificación de los riesgos y la definición de los controles. Y ahí es donde la regulación nos orienta. En ella podemos encontrar implícita y explícitamente muchos riesgos y los controles necesarios para mitigarlos, porque el objetivo final de la regulación es proteger. Proteger de situaciones, problemas y fallos ya conocidos que pueden afectar a los clientes, a los accionistas, a la empresa, sus bienes, su personal y al sistema financiero en general. Así que debemos ver las leyes como una manera distinta, ya no como un mero trámite que hay que cumplir, sino como parte de los factores de éxito para el desarrollo y permanencia de nuestro negocio, y usarlas para establecer nuestro marco de gestión de riesgos, haciéndolo la parte integral de nuestro quehacer diario. Incluso es recomendable tomar en cuenta otros marcos de referencia, como ITIL, COVID, ISO 27001 y etcétera. Ahora bien, normalmente lo que hacemos cuando tenemos que implementar nuestra gestión de riesgos es acudir a nuestro amigo de siempre, Excel. Armamos una hoja de cálculo con los catálogos, la generación de cuestionarios, los procesos de evaluación, y al final nos sentimos muy orgullosos y después se queda guardado y sin actualizar, y lo desempolvamos una o dos veces al año para simplemente cumplir con lo que pide la regulación. En otros casos, invertimos en un sistema GRC para la implementación,
pero el costo de las licencias y la complejidad que presenta su uso acaba provocando que solamente lo utilice un pequeño grupo de expertos y de la misma forma su objetivo acaba siendo cumplir con la regulación, pero no lo usamos realmente para encontrar dónde estamos expuestos y realizar las mejoras necesarias. Sí, esto es bien importante, porque normalmente el problema que tenemos al implementar es, lo vemos como un trámite. Y la gestión de riesgos puede ser mucho más y puede ser una gran ayuda para nuestro negocio, para que nuestro negocio esté seguro y crezca. ¿Sí? Pero en nuestra búsqueda de soluciones encontramos a nuestros amigos de Novasec, que tienen una solución realmente práctica, ágil y que además tiene todo lo necesario para llevar la administración del control interno de forma integrada con los procesos del negocio y aplicando varios marcos normativos. Por eso nos atrevemos a dar esta plática con ellos y a quienes cedemos la palabra. Angélica, por favor. Pedro, muchas gracias. Bueno, así es. Novasec es una solución GRC, una solución modular que se compone de 15 módulos que al final les va a facilitar a ustedes la implementación de todo el ciclo de gestión de riesgos. No es una solución compleja de utilizar porque está diseñada para ser de usuario final y les va a permitir en corto tiempo tener implementado todo lo que nos ha mencionado Pedro en cuanto a leyes, a procedimientos de cumplimiento de la gestión de riesgos y no va a ser compleja su implementación. ¿Me colaboras con la siguiente, por favor? En términos generales, en lo que tiene que ver con política de control y gestión de riesgos, la solución Novasec les va a permitir la implementación con capacidades de usabilidad y funciones de gestión y reporte. En términos generales, tener la evaluación del marco regulatorio y de gestión de riesgos. La parte del marco regulatorio, que fue todo lo que nos comentó Pedro, hay bastantes leyes, hay bastantes marcos y en términos de esto la solución les va a facilitar toda la evaluación. La siguiente, por favor. Respecto a la gestión de riesgo tecnológico y de activos de información, de forma oportuna le permite estar al tanto de la situación actual. Es decir, que ustedes van a poder identificar cuál es la exposición al riesgo que tiene la organización, riesgos de diferente naturaleza y así también definir acciones que les permitan preservar la estabilidad y el funcionamiento de las operaciones. Voy a pasar a compartir para mostrarles funcionalmente cómo es Novasec y ver ya aterrizado en esta solución toda la parte que hemos venido conversando. Entonces, para empezar la solución Novasec, perdón, un segundo acá, voy a dejar de compartir mi pantalla, mi cámara, perfecto. Entonces, en el módulo de normatividad, ustedes van a poder tener de manera centralizada todas estas normas que componen el marco legal y regulatorio y normativo de la organización. Estas normas van a poder estar estructuradas, lo que les permite identificar los diferentes componentes, objetivos, requisitos y controles que aplican para la organización. En cuanto a las normas o el catálogo regulatorio que podemos tener en Novasec, es amplio y esto va a estar de manera personalizada a lo que aplique a cada empresa. En el módulo de cumplimiento, ustedes van a poder realizar evaluaciones periódicas, de las diferentes regulaciones y requisitos. Estas evaluaciones van a poder ser desplegadas a cada responsable. Entonces, de esta manera, logramos un trabajo descentralizado o colaborativo. Y acá, en este módulo de cumplimiento, las personas van a poder registrar su evaluación, incluso incluyendo unos documentos anexos o evidencias que permitan soportar esta evaluación. No solamente nos quedamos en la evaluación, sino que van a poder realizar una gestión adicional desde un concepto de revisión, emitiendo observaciones o recomendaciones. Y también van a poder asociar a este control perdón, que se me hizo acá. Aquí, los riesgos de cumplimiento
o otros riesgos como son riesgo operacional, riesgo de seguridad de la información, pero al final lo que buscamos es que haya aquí una integración entre diferentes elementos. También van a poder asociar acciones de mejora y esto es muy importante porque van a poder relacionar los responsables y el tiempo. Y estos responsables nos van a poder documentar de manera centralizada en el sistema, de forma continua, todas las acciones o las actividades que realizan para dar cierre a estas actividades o acciones que hemos registrado acá. Por medio de reportes gráficos, ustedes van a poder identificar el nivel de cumplimiento detallado o comparar diferentes periodos. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podríamos ver cuál es el nivel de cumplimiento. Aquí yo tengo un nivel de cumplimiento donde cada uno de los criterios que hemos evaluado se ha emitido un nivel. Y cuando hacemos más de una evaluación, es decir, 2 periodos, vamos a poder obtener esta evaluación gap o brecha. Esto es muy relevante cuando nosotros estamos verificando este tema de mejora continua, porque podemos ver en el tiempo cómo vamos avanzando. Adicionalmente, en este tipo de reportes, como son los reportes tipo radar, lo voy a mostrar acá evaluando controles de la ISO 27000, ustedes van a poder ver gráficamente el nivel de cumplimiento en diferentes periodos y en los dominios y en los componentes. Entonces, miren acá que tengo desglosado todos los ítems o los componentes de esta estándar ISO 27000 y aquí gráficamente yo puedo ver cómo se ha comportado la evaluación en 2 periodos y podría identificar en qué componente o dominio, que son estos, tengo mejor nivel de evaluación. Y así, en general, hay otros reportes gráficos que nos van a permitir ver esto. En la parte de riesgos, la gestión integral de riesgos, es decir, todos los pasos que nos mencionaba Pedro de identificación, valoración de controles, tratamientos y planes, lo vamos a poder tener aquí, gestionando incluso diferentes tipos de riesgos. Entonces, aquí voy a poder ver riesgos operacionales, riesgos de seguridad de la información, riesgos tecnológicos, diferentes tipos de riesgos. Para cada riesgo, ustedes podrán identificar del marco regulatorio que hemos mencionado anteriormente, cuáles son los controles y requisitos que existen hoy día para mitigar ese riesgo. Entonces, aquí podemos combinar diferentes regulaciones, estándares o normas que apliquen para mitigar este riesgo. Asimismo, vamos a poder ver cómo este riesgo se vincula con otros elementos del sistema, como son, por ejemplo, activos de información de la organización o también incluso con otros riesgos de otros subsistemas. De esta manera dejamos de ver el riesgo como algo aislado y ya tenemos el panorama de riesgos más amplio. Podrán evaluar los riesgos con la metodología que se ha definido en la organización de tal manera que se refleje el apetito a riesgo. Incluso estas valoraciones podrán hacer, esa técnica de valoración podrá ser particular para cada tipo de riesgo. Yo les estoy mostrando acá en el demo un ejemplo de cómo podríamos valorar en términos de impacto y probabilidad un riesgo operacional basado en una metodología que se llama juicio de expertos. Sin embargo, la herramienta es altamente parametrizable y configurable y nos va a permitir reflejar esa metodología de valoración específica que ustedes tienen. A través de este tipo de vistas que maneja la solución, ustedes van a poder enfocarse, por ejemplo, en riesgos claves para continuar la gestión. Entonces, por ejemplo, acá yo solamente estoy dándole gestión adicional a los riesgos que después de su valoración residual se mantienen en este nivel extremo. Si vinculamos el módulo de activos, en este módulo de activos ustedes van a poder tener la relación de todos los activos de información con información, valga la redundancia, específica, atributos claves que me permiten caracterizar ese activo de información y también
me van a permitir definir, entonces aquí tengo características o atributos de definición de mi activo de información que me van a poder definir permitir definir su criticidad. Entonces, miren que acá definimos la criticidad y esto es acorde a lo que nos propone, por ejemplo, una ISO 27001, donde estamos evaluando propiedades de seguridad de la información. En términos de estas propiedades, determinamos la criticidad de ese activo y al final vamos a poder decir nuevamente de ese marco regulatorio, de ese marco normativo, cuáles controles yo ya tengo definidos en mi organización para permitir o cumplir cada uno de estos niveles de criterios de seguridad de la información. También ustedes, resultado de esto, podrán identificar cuáles activos, por ejemplo, gestionan datos personales. Entonces, aquí simplemente el sistema necesita hacer un cruce de información que el resultado ustedes lo van a poder analizar en este tipo de gráfico o cualquier otro gráfico que les permita analizar mejor la información o que sea más de su gusto. Pero, por ejemplo, acá yo ya sé que tengo todos estos tipos de activos que están gestionando datos personales. Y si quiero ir a un nivel de detalle, por ejemplo, él me está diciendo aquí que hay 6 activos y aquí yo tengo este nivel de detalle y ya puedo saber específicamente en cuáles de mis activos de información estoy gestionando datos personales. También ustedes van a disponer de una serie de reportes gráficos que rápidamente les permiten identificar cómo están distribuidos sus sus activos de información por diferentes criterios. Entonces, esto me permite saber en cuál de ellos, por ejemplo, los que tenga valoración alta, cuáles son los que me tengo que enfocar. Para los activos, adicionalmente, ustedes van a poder relacionar riesgos y a partir de estos riesgos, me voy a cambiar acá, perdón, a partir de estos riesgos, ustedes van a poder decir qué riesgos están asociados específicamente a ese activo de información, consultar acá información de detalle de ese activo, son todos los criterios y la valoración que estábamos viendo anteriormente, pero también ustedes van a poder identificar a qué vulnerabilidades o amenazas están expuestos con este riesgo específicamente. Todo eso que ustedes están viendo en el software en términos de listas es parametrizable. Entonces, el software se va a adaptar a la metodología que ustedes tienen. Aquí ustedes también van a poder relacionar, como les mencionaba, por ejemplo, específicamente controles de la ISO 27001, si nos estamos refiriendo a controles de seguridad de la información. O también podrá ser de otra norma o regulación que aplique a la organización. El perfil de riesgo, ustedes lo podrán consultar en cualquier momento. Y esto es algo que genera mucho valor porque es la dinámica de mantener información permanentemente actualizada. Entonces, por ejemplo, ustedes van a poder tener aquí un perfil de riesgo en cualquier momento en el que van a poder consultar cómo están distribuidos. En este caso, estoy mostrando un perfil de riesgo por proceso. Y en un mapa de calor, el sistema me está mostrando cuál es la ubicación de cada uno de los procesos. Ahora, yo podría optar por consultar este perfil de riesgo por otro criterio. Por ejemplo, por activos. Entonces, quiero saber cuál es la distribución de mis activos de información. Gráficamente, aquí yo podría identificar que estos que están en la sección rojo, que es inadmisible, pues requieren mayor atención, porque aún están después de residual, que es decir, cuando he aplicado controles, siguen estando en una sección inadmisible. Entonces, con un par de clics, ustedes pueden ajustar este perfil de riesgos e incluso agregar criterios de filtro para ser más específico. Podrán ver también este tipo de mapas de calor donde pueden ustedes comparar resultados de diferentes periodos. Por ejemplo, acá yo estoy comparando el primer semestre del 2022 versus el segundo semestre del 2022. Y gráficamente yo ya podría identificar incluso
que hay una variación en la cantidad de riesgos que tengo en cada uno de los cuadrantes. Y siempre voy a tener la posibilidad de tener información detallada con las columnas que cada usuario haya requerido configurar en el reporte. Para cada uno de los tipos de riesgo, ustedes van a poder generar reportes. Entonces, van a tener también, por ejemplo, otros análisis que les permite, por ejemplo, ver información como esta, en la que estoy mostrando cómo estamos en términos de calificación de los controles en cada uno de los procesos a los que le estoy haciendo gestión de riesgos. Entonces, gráficamente, aquí yo puedo ver qué cantidad de controles. Entonces, por ejemplo, tengo aquí 8 controles que son de tipo detectivo en una calificación buena. Estos reportes, todos los que hemos estado viendo en el recorrido, pueden ser exportados, pero también podemos nosotros asignar usuarios que van a poder consultar directamente los reportes. Vamos a poder integrar también las situaciones no previstas. Hasta aquí hemos visto toda la parte de planeación, es decir, los riesgos que yo logro identificar. Sin embargo, hay situaciones no previstas que pueden ser registradas de manera colaborativa a través del módulo de eventos. En el módulo de eventos ustedes van a poder gestionar diferentes situaciones, por ejemplo, eventos de riesgo operacional, de seguridad, operaciones inusuales, cualquier situación no prevista. Y vamos a proveer a todos los usuarios de nuestra organización la posibilidad de que nos reporten ellos directamente la situación. Con un formulario tan sencillo o tan complejo como el que ustedes requieran, aquí yo tengo un formulario sencillo, pero la idea es que brindemos una posibilidad a cualquier funcionario de la organización de que nos haga el reporte de la situación y entre todos vamos fortaleciendo esta cultura de gobierno, riesgo y cumplimiento. Este reporte inicial va a poder ser complementado con información adicional por personas que están específicamente asignadas a hacer el análisis de ese evento o de esa situación. Entonces, por ejemplo, aquí yo me puedo enfocar en los eventos que están en gestión y a través de otros formularios en los que puedo recolectar información adicional, voy a complementar ese reporte del evento, cualquier campo o atributo que se requiera para terminar de complementar ese registro con análisis. Y no solamente es reportar el evento, lo puedo asociar a otros elementos del sistema, como son procesos, actividades, riesgos que ya hemos identificado, e incluso si necesito llevar un registro de pérdidas o impactos financieros a los que me conlleva la materialización de este evento, también lo voy a poder acá registrar. En reportes gráficos, ustedes van a poder analizar, por ejemplo, identificar el total de pérdidas, ¿cierto?, que resulta de estos eventos o situaciones que se han materializado. Entonces, este valor puede ser utilizado para análisis posteriores en general y esto simplemente requirió una configuración de decir qué campos quiero incluir en este análisis de datos. Análisis de datos puedo hacer de manera, digamos, ilimitada en todo el sistema. También para el tema de la continuidad y preservar el funcionamiento de las operaciones del negocio, ustedes con el módulo del BIA van a poder realizar una evaluación de impacto al negocio. Y esa evaluación podrá estar basada en activos de información. Por ejemplo, acá yo puedo evaluar el impacto de no disponibilidad de cada uno de mis activos de información o también lo puedo hacer por procesos. Adicionalmente, el sistema les va a permitir mantener toda la trazabilidad de análisis de impacto que yo hago de manera periódica. Y con diferentes variables, como estamos viendo acá, puedo evaluar el impacto para conocer variables claves como son el RPO y el RTO, es decir, el tiempo máximo que tengo para recuperar, por ejemplo, esta actividad o el tiempo máximo que tengo, la pérdida máxima de información que puedo llegar a tener en indisponibilidad de algunas de estas actividades.
Pueden también ustedes documentar otros elementos relevantes que les permitan complementar ese análisis de impacto al negocio. Esto que les estoy mostrando acá son ejemplos, donde entonces yo voy a registrar personas del equipo que necesito para la continuidad, otros recursos distintos a personas, activos, servicios afectados, y podemos crecer acá esto en otras secciones o elementos según ustedes requieran. Al final, también con reportes, van a poder analizar ustedes, por ejemplo, cuál es el costo, aquí, costos asociados a la recuperación o la continuidad. Entonces, por ejemplo, acá yo estoy mostrando en los distintos rangos de tiempo que analicé de indisponibilidad, cuánto podría yo estar perdiendo en cada una de mis actividades. Entonces, gráficamente puedo analizar que en este caso tendría yo que tener un plan de continuidad más estricto para, en este caso, ventas, que en mi ejemplo es la actividad más crítica si la analizo desde el impacto financiero. También ustedes van a poder ver en este tipo de reportes la criticidad de los procesos. Entonces, miren que yo aquí estoy analizando por la variable RTO. ¿Cuál es la criticidad? ¿Qué quiere decir este diagrama? Que yo debería enfocarme en recuperar primero estos dos procesos, gestión financiera y gestión tecnológica, porque están en un nivel muy crítico. Esto aquí en mi ejemplo. Y podría incluso comparar con respecto a otro periodo qué ha pasado o cómo ha variado esto. Entonces, miren que aquí, por ejemplo, aquí gestión comercial se mantuvo en el mismo nivel, pero si yo miro acá, gestión financiera aumentó de un periodo a otro. ¿Cuáles periodos? Los que yo le indiqué al sistema comparar. A partir de esta información, de definir cuáles son mis actividades o mis procesos críticos, vamos a poder estructurar planes de continuidad, y estos planes de continuidad vamos a poder registrar aquí, vamos a poder aquí registrar o desglosar las actividades que aplicaríamos ante una situación de continuidad. Entonces, miren que acá voy a poder desglosar todas las actividades que voy a realizar, incluso con la posibilidad de que ustedes puedan registrar resultados de las pruebas. Entonces, yo digo que voy a hacer convocar a un comité de crisis. Entonces, yo puedo hacer una prueba de esa actividad y el sistema incluso me va a permitir registrar resultados de esas pruebas de verificación. Entonces, en términos generales, NovaSec, perdón, se quedó ahí. Ya. En términos generales acá, ustedes van a poder llegar incluso hasta la verificación y la validación de esas actividades que ustedes han definido para dar continuidad al negocio. NovaSec entonces es una solución fácil de utilizar, como hemos visto, con amplias funcionalidades de gestión y de generación de reportes. Voy a cambiar aquí a compartir, perdón. Se me hizo, ay, qué pena, me hizo esto. Se me desapareció. Ay. ¿Quieres que comparta yo? Ya, se me perdió el cursor, pero ya, sí, ayúdame por favor. Ah, ya encontré el cursor, qué pena. Bueno, entonces, NovaSec es una solución que les va a permitir a ustedes pasar de estos retos que tienen todas las entidades que están implementando todos estos marcos regulatorios en gestión de riesgos, donde ustedes ven duplicidad de información, ven reprocesos, ven doble esfuerzo en que cada área que actúa como un silo le toca hacer varias actividades para entregar al final información. Con NovaSec ustedes van a tener la oportunidad de validar todo el cumplimiento de las regulaciones y normas, gestionar los riesgos de diferente tipo, identificar procesos para preservar la estabilidad y funcionamiento de las operaciones, logrando un trabajo colaborativo, logrando gestión integrada donde involucramos a todas las áreas y responsables, y es una solución que, así como lo muestra aquí el grafiquito, está soportado por un tema de infraestructura tecnológica que nos permite proveer este servicio como una suscripción
con un alto porcentaje de disponibilidad. Al final, lo que les interesa es lograr a ustedes una cultura de gobierno, riesgo y cumplimiento que permita ver que en todas las actividades y procesos se están ejecutando las verificaciones, se están aplicando los controles y se tiene documentación estructurada en todas las fases del proceso de gestión de riesgos. Entonces, aquí damos espacio para las preguntas. Muchas gracias. ¿Pueden mandar sus preguntas por el chat, por favor? Relacionado a lo que hemos visto. A mí solamente me queda complementar que, como vieron ahorita en la demostración que hizo Angélica, es una aplicación enfocada a la colaboración, como lo comentó ya al final. Es una aplicación moderna, no es difícil de manejar. Y cuando la vimos nosotros nos pareció bastante interesante esa filosofía que tiene. No es una filosofía de es para expertos, no, es para toda la empresa y todo el mundo en la empresa la puede utilizar. Entonces, si nos pueden poner sus preguntas, por favor. Muchas gracias, Angélica y Pedro, por esta información, por acercarnos estas herramientas que seguramente son de mucha utilidad para nuestros asistentes del día de hoy y para todas las empresas involucradas. Yo tengo aquí unas preguntas que me han escrito. A ver, aquí tenemos también una. ¿Se pueden relacionar los riesgos con los procesos críticos? Así es. Yo digamos que hice la demostración de pronto solamente recorriendo un proceso, pero la base de la gestión en Novacé son los procesos. Entonces ustedes podrán tener ahí toda la cadena de valor de procesos, incluso identificando cuáles de ellos son críticos y hacer la relación con los riesgos. Así es. Hay otra que dice, ¿cuál sería el perfil más adecuado para supervisar y gestionar el funcionamiento de esta plataforma? Bueno, digamos, si hablamos desde supervisar y gestionar el funcionamiento, hay algo importante a mencionar en Novacé. Nosotros manejamos un licenciamiento ilimitado a usuarios. Entonces, realmente todas las personas de la organización se van a poder involucrar y a través de roles y perfiles les segmentamos el nivel de gestión y de acceso que van a tener. Típicamente distinguimos, digamos, un perfil que va a ser administrador, que es el que tiene como acceso general a toda la información, es decir, sin restricción. Y ya otros perfiles donde específicamente le decimos qué nivel de acceso tiene a los diferentes módulos. No sé si me quieren también, compañeros, complementar la respuesta. Sí, así es. Maneja perfiles y esos perfiles, como dices, dependiendo de la actividad de cada quien, puedes tener acceso tanto a las funciones como a la información correspondiente a tu proceso solamente, a todos los procesos, y dependiendo de eso puede haber una supervisión no de una persona. Cada quien puede supervisar su propio nivel, su propio línea de mando. Pedro, si me permites, yo también sumaría que depende mucho de cómo esté estructurado el modelo de gestión integral en la empresa. Esos niveles de jerarquía que puede haber dentro del modelo integral de gestión de riesgos, pues seguramente se trasladan a los permisos que se pueden configurar en la plataforma. Sí, así es. Tenemos otra pregunta. ¿Qué otras recomendaciones siguen de la ISO 31000? Ok, de acuerdo. En términos generales, nosotros tenemos todo el ciclo de gestión de riesgos como lo propone la ISO 31000. De pronto aquí en la demostración no entramos en detalle en todas las fases que podemos cubrir en el módulo de riesgos, pero ese es un diferencial que tiene Novacé, y es que en cada uno de los módulos hay una línea base de configuración y de funcionamiento que obedece a diferentes estándares. Específicamente, riesgos está alineado a ISO 31000. Entonces tenemos todas las fases
desde la identificación, la valoración inherente, identificación y evaluación de controles, valoración residual y hasta la parte de comunicación y consulta a través de reportes y monitoreo continuo. Entonces, tendríamos cubierto todo lo de ISO 31000. Adelante, Pedro, también si me quieres ahí complementar. Sí, sí, es la parte interesante que pueden ustedes, además de como ya la filosofía que tiene la propia aplicación, pueden diseñar su propia metodología, sus estándares e implementarlos de la manera que ustedes lo requieran sin ningún problema. Sí, es una de las ventajas, así como también pueden tener todas las distintas lineamientos que les aplican, las distintas normas, pueden implementarse para ver la parte de cumplimiento. Entonces sí, está muy, muy padre la herramienta realmente, en ese sentido, es muy flexible. Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿La plataforma está diseñada para el trabajo distribuido dentro de las empresas? Así es. Entonces, ¿cómo se logra esto? Primero, nosotros de pronto aquí en la demostración vimos como 5 o 6 módulos de los 15 que tiene Novasec. Entonces, nos permite integrar a diferentes áreas de la organización. Adicionalmente, como es licenciamiento ilimitado, sí logramos que cada responsable se integre en la gestión directamente en la solución. Entonces, sí está diseñada de esa manera. Angélica, construyendo sobre lo que tú dices, yo sumaría que si bien es verdad que se puede lograr ese modelo distribuido, el objetivo final también es centralizar de alguna forma la gestión y poder tener una visión integrada de todos los diferentes módulos, de manera que les permita tener información oportuna y adecuada para la toma de decisiones. De acuerdo. Tenemos otra pregunta. ¿En qué medida nos ayuda el aplicativo a la gestión de 22.301 para relacionarla con las estrategias de continuidad de negocio? ¿Qué tanto cubrimos la norma? Bueno, para el tema de dar como cobertura a la 22.301, ahí digamos que hay varios módulos que podemos involucrar en este caso de uso. Por ejemplo, para poder identificar el nivel de cumplimiento que tenemos de esa norma, podemos involucrar el módulo de cumplimiento. Asimismo, como primer paso de la continuidad de negocio estaría lo que les mostré del análisis de impacto al negocio, que es el módulo VIA. Y también podemos definir esos planes o asociadas a las estrategias de continuidad, definir los planes, desglosarlos en actividades y verificar qué tanto nos funcionan a través de pruebas, verificar qué tanto nos funcionan de esas actividades propuestas de continuidad. Entonces, digamos que ese es pensando en el caso de uso de ISO 22301. ¿Sí respondo a la inquietud, Guillermo? Sí, muy bien. Continuando, ¿hay informes automatizados para facilitar la comunicación y el cumplimiento de requisitos regulatorios con las autoridades? Sí, bueno, en términos generales, la solución tiene funciones de reporte. Hay unos que vienen predeterminados y hay otros que son personalizables. Entonces, todo lo que son reportes gráficos que yo les mostré se puede personalizar. Pero también hay una función que no les mostré, que son los informes. Los informes son reportes que tienen como salida tipo Word, donde yo construyo en una plantilla la información que quiero mostrar. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida que la información esté en Novasec, esté siendo gestionada en Novasec, nosotros la vamos a poder extraer. Y cuando digo nosotros, es, digamos, ustedes como usuarios finales, porque quedan, digamos, con toda la autonomía y las capacidades de uso del sistema. Y se van a poder configurar esos informes para dar cumplimiento a los requisitos. Entonces, la respuesta concreta es, en la medida que la información esté en Novasec, vamos a poder personalizar reportes e informes
para dar cumplimiento a estas comunicaciones. Ya nos contestó más Guillermo, nos da las gracias, dice, los asociamos como acciones, monitoreo cumplimiento y supongo que podemos registrar los resultados de las pruebas. Sí, sí, ya vimos que podemos registrar los resultados de las pruebas. Muchas gracias, Guillermo. No sé, ¿hay alguna otra inquietud? ¿Tú tenías algunas preguntas, Luzma? Sí. Ah, ya viene, ¿cuáles son los costos? Es la que faltaba. Ajá. Bueno, en términos de costos, nosotros tenemos una relación beneficio, costo-beneficio calidad bien interesante, y es que primero nosotros, como le he venido mencionando, no licenciamos por usuario, entonces van a tener usuarios limitados, pero licenciamos basado en un modelo de procesos, es decir, que tenemos la cantidad de procesos que se van a gestionar en el sistema y lo cruzamos con los módulos que ustedes quieran. Como vieron en uno de los slides que les presentamos, Novasec son 15 módulos. Aquí en esta sesión solamente recorrimos algunos de ellos, pero entonces el costo va a resultar de combinar la cantidad de procesos y los módulos que se quieran habilitar. Y pues también depende de la modalidad en la que se licencie, porque Novasec puede ser licenciado como adquisición, es decir, compra on-premise, o como una suscripción. En la suscripción, funcionalmente la herramienta del sistema es lo mismo en cualquier modalidad de licenciamiento, pero lo que cambia es que en la suscripción, pues es el derecho de uso del sistema, que incluso esa suscripción puede ser instalada en nuestra infraestructura o instalada en la infraestructura del cliente propiamente. Y en la suscripción incluimos también pues el derecho de uso, ese costo incluye el derecho de uso del sistema y todos los servicios de soporte, actualización y mantenimiento. Buenísimo, Angélica. Muy claro todo. Oye, yo tengo otra pregunta, otras dos preguntitas adicionales a las que ya escribieron en el chat. Una de ellas es, ¿qué tan escalable es la solución de Novasec? Específicamente pensando en una empresa que está creciendo de manera rápida y que por esas mismas razones puede tener necesidades que van cambiando de la misma manera. Sí, es escalable, digamos, lo podemos ver en dos perspectivas. Escalable en la medida que nosotros podemos iniciar la implementación de la solución con ciertos módulos e ir ampliando el alcance, habilitando módulos adicionales que nos permitan dar cumplimiento, por ejemplo, a temas de gobierno, que en este momento, en el recorrido de hoy, no vimos ningún módulo de la vertical que está en la parte superior del diagrama, que es gobierno, pero eso nos permite ampliar el alcance. En esa medida, en la medida que vamos habilitando más módulos y vamos incluyendo otros sistemas de gestión en la solución, también podemos ir involucrando a otros usuarios. También si la empresa crece en tamaño, y es decir, que podemos ir teniendo otros procesos que debemos incluir en la gestión, también el sistema nos permite ese crecimiento. No sé, Carlos, si me quieras complementar algo adicional. Sí, Angélica, gracias. Lo más importante es que el software está diseñado para darle soporte a todas las actividades que haya dentro del modelo integral de riesgos de las empresas. Entonces, si una empresa está pequeña y genera un modelo pequeño, se puede incorporar a la plataforma en la medida en que se empiecen a incorporar nuevas funcionalidades al interior de los procesos de la empresa, todo se podría migrar al software. Entonces, puede ser escalable, como lo decía Angélica, en módulos, puede ser escalable en procesos, puede ser escalable también en nuevas normas que se vayan incluyendo de acuerdo con la actividad a la cual pertenezca la empresa. Tiene una capacidad realmente importante de recibir nuevas funcionalidades cuando la empresa en algún momento lo requiera. De acuerdo, muchísimas gracias, Angélica y Carlos. Y ya por último, otra pregunta
es, ¿qué tan complejo es el proceso de implementación de la herramienta? ¿Cómo se conectan con otras herramientas que ya estén usando en la empresa? Bueno, en este tema de complejidad de la implementación, realmente Novasec no es un sistema complejo en la implementación porque cuenta con muchas opciones de parametrización y configuración. Y adicionalmente, si ustedes ya tienen información que han venido gestionando de pronto en hojas de cálculo o bueno, en otro medio, nosotros nos encargamos de migrar esa información. Es decir, que no es complejo. Y van a lograr tener una solución funcional en menos de 3 meses. Entonces, son proyectos de implementación muy cortos. Eso en cuanto a la complejidad. Y disculpa, recuérdame la otra parte de la pregunta, perdón. Sí, o sea, ¿cómo se conecta con otras herramientas que ya estén usando en la empresa? Ah, ok, perfecto. En cuanto a temas de integración, la solución se puede integrar con otras herramientas de la empresa. Ahí tendríamos que ver cuál es la naturaleza de la integración, ¿sí? Entonces, ¿qué información queremos traer a Novasec? Porque al final no se trata de duplicar información que ya tengo en otro sistema y traerlo acá, sino que ver bajo ciertos casos de uso, qué información genera valor traerla a Novasec y ahí podemos estar hablando de una integración. Pero ya digamos que ese es un aspecto más técnico que se puede considerar en otra fase de la implementación, que son integraciones. Ahí hay una pregunta más. ¿Los usuarios acceden a través del servidor interno o en la nube? Bueno, eso depende de cómo esté instalada o implementada la solución. No va a ser que es una solución SaaS, es decir, que es en nube, es cloud, pero si está instalado en la nube de ustedes, va a ser, digamos, como un acceso interno. Pero si está instalado en nuestra infraestructura, va a ser un servicio en la nube. Perfecto. Pues bueno, creo que ya no hay más preguntas. Solo me resta agradecerles a todos el equipo, a Angélica, a Pedro por esta plática y la organización de este evento. A nuestros asistentes, agradecerles también el tiempo que nos dedicaron. Si desean contactar a alguien de los equipos, por favor escríbanme a luzmaria@fintechmexico.org y los puedo poner en contacto con ellos. Gracias a todos. Muchas felicidades por esta sesión y nos vemos pronto. No sé si quieran agregar algo más, Angélica, Pedro. Más que darles las gracias por acompañarnos y permitirnos este espacio y pues estamos atentos a lo que les podamos colaborar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y sí, cualquier cosa que necesiten, a través del contacto con Luz María les podemos mandar más información para que conozcan la herramienta y tener un contacto más directo. Muchísimas gracias por su atención y por los aplausos que nos mandaron. Muchas gracias. Que tengan excelente tarde. Gracias, feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias.